¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy abrimos la muga mirando al sector de la enfermería, profesionales sanitarios en primera línea de fuego de esta pandemia que golpea a todo el mundo. Hoy queremos saber cuál es la situación de la enfermería en nuestro país, porque según nos indican las profesionales, faltan enfermeras y enfermeros en España, menos de 6 por cada 1000 habitantes. Sin duda, durante muchas semanas el coronavirus ha convertido a nuestro país en el epicentro mundial de la pandemia. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros más se necesitan para cubrir las necesidades de la COVID en nuestro entorno más cercano? ¿Tenemos un escudo sanitario con agujeros? Enseguida se lo preguntamos a la enfermera subdirectora de enfermería del Hospital Clínic de Barcelona, Adela Zabalegui, natural precisamente de Artajona, de Navarra. Y también vamos a fijarnos en cómo nos están afectando las pantallas. Cada vez usamos más pantallas, utilizamos más el móvil, miramos constantemente al ordenador y además se impone ya o impera el teletrabajo en nuestro país. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación más o menos novedosa en nuestro entorno laboral y personal? Más cuestiones que nos llevan a relajarnos un poco, a hablarles de la importancia de la lectura como una de las posibilidades, por ejemplo, para reducir el estrés. Mi pueblo lee es una iniciativa de la que vamos a hablar con la escritora navarra Maribel Medina, una iniciativa que nos va a llevar también a Olite y a leer en una localidad bellísima. Y también les mostramos imágenes del documental sobre la vida del Drogas, un músico que ha hecho historia en nuestro país y que decidió fundar barricada cuando estaba haciendo el servicio militar. Ha sido un éxito en el Festival de Cine de San Sebastián y recientemente se presentaba aquí en la capital navarra. Comenzamos. Más tarde, cuando tenía 16 o 17 años. Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. Adela Zabalegui es la cara visible de la enfermería en nuestro país, la enfermera a la que encontramos en el Hospital Clínic de Barcelona. Adela, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya, y buenas tardes, Navarra. Muchísimas gracias, Adela, de nuevo por acompañarnos. Durante el confinamiento tuvimos la oportunidad también de hablar de la pandemia, de verla desde tu óptica, y hoy pues también tenemos la suerte de tenerte, ¿no? Pero faltan enfermeras y enfermeros en nuestro país. ¿Cómo está España respecto a otros lugares de Europa y qué hay que hacer para cubrir todos los agujeros que tenemos en nuestro país? España tiene una deficiencia crónica de enfermeras. Esta situación no es nueva, la llevamos y la conocemos desde hace muchos años. Está documentado por múltiples informes de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud y también de nuestro entorno a nivel estatal y español. España tiene una deficiencia crónica de enfermeras. Como bien has dicho, Amaya, al inicio, tenemos aproximadamente 5,7 enfermeras por cada 1000 habitantes. En los países nórdicos con los que nos comparamos tienen 3 veces más de enfermeras por el mismo grupo poblacional. Por lo tanto, no es que tengamos pocas enfermeras para afrontar el reto de la COVID-19, sino que tenemos pocas enfermeras para dar ese cuidado tan necesario y tan esperado a nuestros pacientes y también a nuestros ciudadanos. Claro. Bueno, esa carencia desde luego se ve mucho más clara, se vislumbra con absoluta claridad ahora, ¿no? En momentos complicados como este de emergencia sanitaria en el que nos encontramos. Por tanto, Adela, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debéis hacer? ¿Cómo reclamar más profesionales prácticamente en toda España? Lo llevamos haciendo desde que empezó la COVID. Nursing Now insta a los gobiernos y lo insta el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros. Ha instado al presidente Pedro Sánchez a que invierta decididamente en enfermeras, porque necesitamos más enfermeras para dar respuesta a los retos de la COVID, pero también de la cronicidad, del envejecimiento de la población, para alfabetizar en salud a nuestra población. No conseguiremos solucionar estos grandes retos creando más hospitales, más UCIs, más urgencias. También tenemos que enseñar a la población cómo se tiene que proteger, cómo tiene que autocuidarse
para no contagiarse de la COVID-19, pero también para afrontar todos esos problemas de salud, para tener el mejor bienestar posible. Y las enfermeras estamos muy bien preparadas para eso. Por lo tanto, lo que hace falta es que el Gobierno decididamente invierta en enfermeras y invierta no solo en contratar a más enfermeras, sino en unos contratos dignos, con unas contrataciones modernas, porque si no, formaremos a más enfermeras, como ya lo hemos hecho en el pasado, y esas enfermeras se irán a Inglaterra, a Irlanda, se irán a otros países de la Unión Europea donde las condiciones laborales son mucho mejores que las nuestras. Ya no estoy hablando de salarios, sino la manera de trabajar. Aquí en España las enfermeras no pueden hacer aquello que han aprendido. Por ejemplo, tan solo el 50% de las enfermeras españolas tienen tiempo para educar en salud. Tan solo el 50% tienen tiempo para dar un confort pleno. Desde luego que muchas de ellas no tienen tiempo para hacer una buena valoración del paciente. Y lo que necesitamos es que de una vez por todas el Gobierno pase de los aplausos y de los agradecimientos a la acción y que acelere la inversión en enfermería y en enfermeras. También presupuestaria para ese impulso, ¿no? a una profesión que desde luego está, como decíamos, ¿no? en primera línea de fuego de la pandemia y también en diferentes puestos en los que la educación y la relación con el paciente debe ser quizá más cercana, más fructífera y aprovechar mejor, ¿no? el conocimiento que tenéis. ¿Dónde hacen falta enfermeras? Concretamente, ¿en qué espacios sanitarios? Por ejemplo, hablemos de las residencias, ¿no? Hemos visto los datos abrumadores en esta pandemia de personas mayores que han fallecido en residencias. Pongamos el foco ahí, Adela. Efectivamente, ese es un área de una gran reflexión y un rediseño del modelo del cuidado de las personas en las residencias. Hay evidencia, se ha publicado en los últimos meses que aquellos países en los cuales hay enfermeras cuidando a esos pacientes se han contagiado. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que nuestro modelo residencial, podríamos decirlo que es un modelo low cost, en el sentido de que no cuenta con los profesionales que están preparados para realmente trabajar de manera de equipo multidisciplinar, no solo enfermeras, también fisioterapeutas y otros profesionales que tanto pueden ayudar a que esas personas que viven en esas residencias tengan una vida satisfactoria y con el máximo bienestar posible. Hace falta, desde luego, más enfermeras. Más enfermeras en diferentes ámbitos, pero especialmente también aquí en las residencias de personas mayores, ¿no? Falta reconocimiento social a la población de la enfermería en nuestro país. Adolece precisamente, ¿no? de ese reconocimiento, de ese valor, de bueno, pues realmente de poneros, ¿no? en la situación que merecéis. Y cómo, si es así, ¿cómo lograrlo? Bueno, como decía anteriormente, faltan enfermeras en los centros residenciales, pero también faltan muchas enfermeras en atención primaria, en atención domiciliaria. El futuro está en el cuidado en el domicilio y las enfermeras están bien preparadas para hacer ese trabajo, pero no hay suficientes enfermeras. Hacen falta enfermeras en salud mental y también en puestos avanzados, de roles avanzados como el tratamiento del paciente con cáncer de mama, de cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Las especialistas. Amaya, que sepas que en España el Ministerio invierte en formar a las enfermeras en especialidades como salud mental o matronas y después el sistema sanitario las contrata como generalistas. No reconoce ese talento, ese conocimiento, ese esfuerzo que han hecho y por lo tanto es un derroche de competencias. Estamos utilizando mal los recursos de los competenciales de las enfermeras. Es un mal uso. Y por lo tanto eso es parte de la visibilidad. La visibilidad es que la población sepa que para problemas complejos las enfermeras estamos allí para ayudarles porque estamos muy bien preparadas
en todos esos problemas de la salud mental, de la obesidad infantil, de trastornos múltiples y variados. Las enfermeras están muy bien preparadas para afrontar y, por lo tanto, necesitamos que se crean los puestos específicos para esas enfermeras. Claro, que no haya de alguna manera esa situación contradictoria, ¿no? Más formación para un puesto general que quizá no precisa de ese conocimiento exacto, ¿no? Y más preciso. Otra cuestión, Adela, es una profesión muy feminizada, ¿no? ¿Hay brecha de género en el colectivo de enfermeras y enfermeros? Bueno, enfermería ha sido históricamente una profesión de mujeres, ¿no? Y el desarrollo de la profesión ha ido de la mano del desarrollo de la mujer, ¿no? Por lo tanto, fundamentalmente a nivel internacional somos mujeres, el 80%, en algún país, creo que en Italia tienen algo más, pero aquí en España tan solo un 15% son hombres, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el atractivo de la profesión. Yo creo que los enfermeros varones que entran y que son compañeros hacen un excelente trabajo, pero la sociedad lo visualiza como una profesión femenina y a nivel de los medios de comunicación, no el vuestro, ¿no? Pero en anuncios se piensa que es una profesión para mujeres. Sí. Y realmente no es así, es una profesión para gente competente, gente que quiera ayudar a mejorar el cuidado y la salud del ciudadano, y es tan buena para hombres como para mujeres. Lo que pasa es que los hombres ven cómo esas condiciones laborales, esa situación tan extrema en la que estamos en muchos contextos no es atractiva para ellos y tampoco para las nuevas generaciones. Las enfermeras recién graduadas, las generaciones Z, ¿no? Tienen otras expectativas, quieren participar en la toma de decisiones, quieren innovar, quieren avanzar, en definitiva, ¿no? Avanzar y progresar profesionalmente. Y lamentablemente en nuestro contexto estas limitaciones son muy fuertes. Es el año de la enfermería y desde luego escuchamos con atención, ponemos en valor el sector de la enfermería. Hay que hablar de ello porque estamos, es verdad, en una emergencia global y los profesionales como vosotras, como tú, Adela, sois imprescindibles, ¿no? Teniendo en cuenta también esos ratios tan bajos en nuestro país, pues hay que seguir reclamando más puestos de enfermería especializada en España. Adela Zabalegui, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, un placer verte y sigue así luchando con esa campaña Nursing Now. Gracias y muy buenas tardes. Gracias por invitarme, un beso para todos. Un beso muy grande, gracias de verdad, Adela, desde tu tierra, por supuesto, una mujer, bueno, pues como decimos, ¿no? Rostro claro de la defensa de la enfermería en nuestra comunidad y en todas las comunidades de España. Seguimos con otros temas que tienen que ver con la salud, pero desde otros puntos de vista. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Así les presentamos Mi Pueblo Lee, una asociación cultural sin ánimo de lucro que, bueno, pues sin duda alguna pone la lectura como uno de los principales, opciones, una de las principales opciones de ocio, de tranquilidad, de serenidad, de combatir el estrés y de disfrutar en definitiva, ¿no? Y impulsando esta situación de Mi Pueblo Lee, esta campaña y esta asociación, está la escritora Maribel Medina, que nos acompaña hoy en La Muga. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo surge esta iniciativa Mi Pueblo Lee, que ya con el vídeo que nos habéis presentado, qué bonito, ya apetece, sin duda? Sí. ¿Cómo surge la idea? Bueno, a raíz de, yo llevo como 4 años, este sería el quinto, dirigiendo un festival en un pueblecito muy pequeño que se llama Almoradiel y es nada, tiene 5.000 habitantes y fue un éxito rotundo. Me comentaron, yo fui como escritora y me dijeron, ojo, pues es que no viene ningún escritor porque estamos alejados de las rutas de las grandes editoriales. Y a mí me parece una injusticia. Y a mí cuando hay una injusticia ya es que no puedo. Digo, pues voy a hacer un festival, pero a nivel nacional con todos los grandes. Entonces acudieron Javier Sierra, Almudena Grandes, Juan Gómez Jurado, todos los que podamos imaginar, acudieron a ese pueblecito. Sí. Y fue un éxito rotundo. Y han pasado los años y dije, bueno, ¿por qué no exportarlo? Porque es buena idea. ¿Por qué no en Navarra, no? Eso pues a nivel nacional, lo que pasa que el primer festival... El primer festival que se va a hacer de la Red Nacional de Festivales Rurales es en Olite. Exactamente, ¿no? Bueno, en una localidad preciosa, ¿no? En un entorno impresionante para todas las artes, también para la literatura. Exacto. Bueno, Maribel Medina, que es autora de Sangre de Barro, Sangre Intocable, Sangre en la Hierba, y una mujer inquieta donde las haya, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos participar de este festival? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué tenemos? Y sobre todo, bueno, ¿por qué debemos involucrarnos también de alguna manera en Mi Pueblo Lee? Bueno, lo primero es que la pandemia nos ha enseñado, desgraciadamente, que los pueblos, hemos enfocado un poco la mirada de los pueblos, ¿no? Es decir, mira, por primera vez quizá con envidia, es que los pueblos existen, es que están desapareciendo, es que es la realidad. Y tenemos que tener en cuenta de 8.100 más o menos pueblos, 5.000 son de menos de 300 habitantes. Mi Pueblo Lee tiene que llegar allí, porque es de justicia, volvemos a hablarlo. Entonces, en Olite, ¿qué vamos a hacer? El 3 de octubre se cierra el Palacio Real, qué entorno precioso. Un lujo. Y vamos a ver a Manu Marlaska, va a estar el premio Nadal Alejandro Palomas, premio Jamed Carlos Zanón, moderado por el siempre estupendo Carlos Basas. La Iglesia Santa María la Real también se cierra y veremos a las escritoras navarras como Estela Chocarro y Maite Sota. Y bueno, es el día de la fiesta, el que quiera apuntarse. Claro, tenemos que tener en cuenta que el aforo es restringido. Claro, ¿a cuántas personas y cómo hacer, ¿no? Para apuntarnos? Tenemos una página web donde integrarnos ya en ese grupillo de personas afortunadas. Bueno, simplemente hay que llamar al 012, que es el teléfono del Ayuntamiento de Olite, y claro, tomarán los datos y luego habrá una persona que irá tachando persona a persona porque nos tenemos que adaptar a los tiempos COVID y, por ejemplo, para la charla de las chicas, bueno, solo son 40 localidades, así que... Claro, hay que darse prisa, efectivamente. Bueno, un pueblo que le progresa y estamos en el tiempo de las pantallas, de la rapidez, del móvil, de los ordenadores, ¿no? Y del trabajo sin parar, ¿no? O del ocio rápido, frente a la lectura, que nos da otro pozo en la vida, ¿no? Absolutamente, no solo eso, sino que hemos vuelto quizá, ¿no? Un poco a la lectura, sí que ha dicho que se ha vuelto a las librerías, es una magnífica noticia y nosotros desde Mi Pueblo Lee lo único que podemos hacer es apoyar, ayudar y todo pueblo que quiera leer será mi pueblo. O sea, nosotros estaremos para apoyarlo y que por muy pequeño que sea, tenemos un pueblecito de 50 habitantes a los que va a ir el festival. Claro, ¿cuántos pueblos va a recorrer más o menos hasta el momento? ¿Qué idea tenéis? Infinito. Todos. ¿Sí? Todos los de España, no te voy a decir otra cosa. Todos los que quieran. Apoyaremos. Es una asociación sin ánimo de lucro. Claro. Todas las subvenciones que tengamos van a ir para los proyectos de los pueblos. Todo el apoyo de la página web, logística, mi agenda, que no está mal. La influencia. Tenemos socio de honor. El socio de honor es Javier Sierra. Sí. Entonces, bueno, tenemos un grupo ya de escritores que lo apoyan, muy importante, con premios Planeta, premios Nadal, premios Jamed, Rosa Montero, Fernando Sabater, o sea, de variopinto, que apoyan esta vuelta a los pueblos, a la cultura de los pueblos. Qué interesante, ¿no? Estamos en la España vaciada, como sabemos, ¿por qué no llenar los pueblos? Sí, de personas, ojalá, que regresamos a los pequeños espacios, bueno, con otras connotaciones de vida, pero esos pueblos también llenos de libros, ¿no? Quizá volviendo a tiempos anteriores en los que las bibliotecas, por ejemplo, pues tenían mucho más vida, ¿no? Que en los tiempos más cercanos, Maribel. Y eso lo hemos visto que cuando hemos tenido que poner el botón de pausa en la pandemia, pues hemos leído más, hemos relajado un poco nuestras inquietudes, ¿no? De la vorágine en la que nos encontrábamos y parar, leer un libro, relajarnos y disfrutar con ello, ¿no? Claro, porque en cierta manera la cultura siempre es denostada.
Pero ¿qué hemos hecho durante la pandemia? ¿Qué haríamos qué hubiéramos hecho sin la cultura? Hemos leído libros, ver series, escuchar música, pero ahora volvemos a la calle y otra vez vamos a quitar ayudas, vamos a quitar... Porque claro, es muy importante la salud, es importante el trabajo, obviamente, pero bueno, la cultura es salud. Sin duda, sin cultura no hay vida y desde luego no hay, como decimos, evolución, ¿no? Hablamos de los autores, las autoras navarras que van a estar en este primer festival, también autores muy conocidos, muchos de ellos, varios de ellos premiados. ¿Cómo va a ser un poco el festival? ¿Cómo vamos a interactuar el público con estos autores y autoras? Bueno, lo bueno de esto es que es un aforo muy reducido, entonces va a ser una gozada. Por ejemplo, solo 40 personas para las escritoras navarras, estaremos como en comité, ¿no? Estaremos en el salón de nuestra casa, felices, al aire libre, en el claustro, y podrán preguntar, podemos interactuar sin ningún problema. Luego habrá firma de libros. Es un festival simplemente con mascarillas, con distancia social, pero no quería dejar de pasar, es como perder un año, ¿no? Decíamos, bueno, este proyecto vamos a empezar el año que viene. No, Olite apostó. Olite, fuimos a Olite y la concejala de Cultura, Ainhoa Gavari, dijo, sí, vamos a apostar por ello. Vamos a empezar aquí, en Navarra. ¿No? Y para mí como Olite, Navarra, bueno... Una alegría, sin una alegría, duda. Olite, bueno, que desde luego más que reconocido a nivel nacional por su gran festival de teatro clásico y ahora, a partir de ahora, seguro a partir de octubre, por este festival literario, ¿no? Por supuesto. Autores además muy queridos, ¿no? Muy leídos también, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Palomas, ¿no? Tiene muchísimas seguidores, lectores y lectoras aquí en Navarra, solo por poner ese ejemplo, también Marlaska y, por supuesto, las dos autoras navarras, ¿no? Como decías, Maite Sota, Estela Chocarro. Tengo una anécdota, perdona, de Alejandro Palomas, que se enteró de lo que iba a hacer, ¿no? Le dije, oye, Alejandro, mira, voy a hacer esta asociación, igual si te unes a mí, y me manda, pero que manda WhatsApp, de 2, 3, 4 minutos, y me dice, Mari, mira, Mari, si no me invitas a esto, voy y te mato a besos, que es peor, ¿eh? Y bueno, digo, desde luego, Alejandro, de acuerdo, venga, y tuve que invitarlo, pero obligada, obligada por él. Qué grandísimo, ¿no? Siempre contándonos sus historias con su perro Rufo, también las historias familiares de su madre. Pues sí, la verdad que lo hemos conocido también aquí varias veces en el programa y es una delicia. Bueno, digamos, día y hora, lugar. Sí, venga, 3 de octubre, en Olite. ¿Dónde está mi cámara? Esta. 3 de octubre, Olite, lugar, a las 5 de la tarde, el claustro de Santa María la Real. Tendremos a Maite Sota y a Estela Chocarro. Después, a las 7, en el Palacio Real de Olite, tendremos a Manu Marlaska. Y a las 8:15, a Carlos Zanón y a Alejandro Palomas. Bueno, que va a ser súper interesante. Os animo, solo hay que llamar al 012, inscribirse, si hay plazas todavía, y vamos a disfrutar de una tarde-noche de sábado en un entorno privilegiado. Pasando páginas, ¿eh? ¡Qué lujo! Wow, sí. Bueno, 5 grandes autores. Gracias, de verdad, Maribel Medina. Enhorabuena por este festival tan precioso y que nos va a acercar además a autores a los que admiramos, pues aquí a nuestra tierra. Iremos a más pueblos, ¿eh? Ya tenemos como 5 o 6 ¿Sí? ¿Dónde en vas Navarra. a seguir? A ver. No puedo decir, ¿No puedes pero desvelar? algunos, bueno, podemos decir Ablitas, podemos decir algunos, se van a unir 13 pueblos muy pequeños para hacer el festival allí. Va a ser muy interesante. Bueno, iremos desvelando todo esto en nuestro programa, también en nuestro programa más cultural El Camerino, para que no nos despistemos y podamos acudir a estos encuentros literarios. Maribel Medina, muchísimas gracias por venir. A ti, un placer. Gracias. Seguro que estás escribiendo y mucho, y la próxima conversación será de tu próxima novela. No creo, no. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Maribel. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos aquí en La Muga con más asuntos de este día.
Surcos es el nuevo proyecto del director de cine tudelano, Julio Mazarico, que hoy nos acompaña. Un largometraje compuesto de 5 cortos, del que lo queremos saber todo, porque ya está pues en plena fase de postproducción y algo tiene que ver, ¿verdad?, con esta pandemia. Julio Mazarico, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, director también del Club Muscaria, ¿verdad? Un amante, sí, del Cine Club, sí. Eso es, del cine. Julio, ¿qué es Surcos y cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues Surcos ha sido y es y será varias cosas, ¿no? Realmente mi idea en la cabeza siempre ha sido desarrollar un proyecto sociocultural alrededor del cine y las personas mayores. Esa fue mi primera idea y a través de eso he desarrollado un proyecto en varias fases. La primera fase de todas fue proyectar 5 películas que sucedió en plena pandemia, y lo cual tuve que reconvertir a una proyección online realmente, ¿no? Sí. Pero se pudo realizar esa fase del proyecto, 5 películas que yo seleccioné y que tenían que ver con esas temáticas de personas mayores a colectivos de personas interesadas. Hicimos unos videoforums online y ahí reflexionamos sobre lo que las películas querían contar respecto a esos temas de personas mayores, ¿no? ¿Qué películas seleccionaste? Seleccionamos 5 películas que son las siguientes: El hijo de la novia, sí. Grandma, que es una película más pequeñita, que menos conocida, Nebraska, Una historia verdadera, y Cocoon, una película de los años 80. Sí. Entonces, son películas que son variadas de estilo, hay 4 norteamericanas y una argentina, pero que todas tocan distintos temas también de forma variada que tienen que ver con las personas mayores, ¿no? Entonces, estas películas las proyectamos y en cada una de ellas hicimos un debate en las que reflexionamos sobre esos temas y luego también les lancé al final del debate un guante creativo, y es que me intentaran dar ideas para escribir 5 guiones de cortometraje inspirados en esas películas sin que realmente tuvieran mucho que ver, pero que hubiera una inspiración en algún personaje, en la trama, en alguna cosa. A partir de ahí, durante el mes de mayo estuve escribiendo esas 5 historias y en verano tuvimos la suerte, después de esa recuperación un poco del confinamiento, de con el virus pisándonos un poquito los talones, sí, pero poder rodar. Rodabais en Tudela fundamentalmente, ¿verdad? Fundamentalmente en Tudela. Hay una historia que ocurre prácticamente íntegramente en las Bardenas Reales de Navarra, que también está muy cerquita, y luego hemos tocado alguna pequeña en algún pueblo, historia en algún pequeño pueblo, pues en Cascante y algún pueblo de la Ribera, sí. Con el deseo quizá de poner a las personas mayores en el foco, darles valor, darles importancia con la experiencia de vida que atesoran. Ese es un poco el trasfondo y la línea subjetiva que puede llevar el trabajo. Sí, el trabajo, siempre pensé en las personas mayores. Inicialmente, hace 2 años, ¿no?, cuando la situación del COVID todavía no había llegado, porque las considero fundamentales en nuestra sociedad y quizá todavía eran de una manera muy inconsciente. Daos cuenta de toda esta actualidad como nos ha desbordado y los ha puesto realmente en su lugar también en muchas ocasiones con todo esto que ha pasado, ¿no? Entonces eso era fundamental, conocer sus problemáticas. También creo que son unos consumidores de cultura en sí misma, ellos como colectivo muy importante, ¿no? Tienen más tiempo y leen mucho y ven mucho cine, y luego la pandemia también los ha colocado en el filo de la actualidad, ¿no? Han sido un poco las 3 razones fundamentales para dedicarnos a ellos, ¿no? Así es. Ahí tenemos imágenes del rodaje, algo que agradecemos, porque como decíamos, estáis ahora montando, ¿verdad?, y eligiendo lo mejor para ofrecer el largo más adelante. Sí. ¿Qué complicaciones habéis tenido en este tiempo desequilibrante, ¿no?, de pandemia? Háblanos también un poco de los actores, un poquito del equipo. Sí, el equipo, ahora que estáis viendo las imágenes del making of, hay una tercera pata también muy interesante, y es que el proyecto se presenta como un encuentro intergeneracional. Estas imágenes que estáis viendo las han grabado estudiantes y jóvenes que se dedican al mundo de la realización y del audiovisual, y que elegimos a 5, uno por cada una de las historias, y estuvieron en el rodaje captando imágenes de making of, y luego complementándolo con unas pequeñas entrevistas también harán que el peso de los makings adquieran una importancia fundamental, y que estas generaciones jóvenes conozcan también a todo el equipo, tanto técnico como artístico, sobre todo artístico, que ha estado implicado. Fundamentalmente he elegido a las personas que se han puesto delante de la cámara por cercanía, algunos por amistad, porque también hay mucha gente que tiene que ver con el cine en Tudela, espectadores del Cine Club Muscaria, gente a la que yo conocía de otros momentos, que también han colaborado conmigo en otras ocasiones, y también hubo un casting abierto, ¿no? En muchas ocasiones y pequeñas partes también ha sido gente voluntaria que se ha interesado por el proyecto y ha querido
poner su granito de arena. Todos son actores no profesionales y es la parte menos profesional. Luego tenemos un pequeño equipo muy reducido porque el proyecto en realidad es un proyecto económicamente muy pequeño y que era más sociocultural que profesional, pero que queremos que el resultado también será suficientemente interesante y potente como para que pueda llegar al máximo número de espectadores, ¿no? Sí, buena intención desde luego y el deseo de verla. ¿Cuándo, no? Porque ahora ya sabemos que la cultura está en alerta, que tenemos menos posibilidades, aunque las hay, y en Tudela, bueno, pues tenéis dos festivales impresionantes, el Ópera Prima, ¿verdad? Sí. Y la Muestra de Cine Español. ¿En alguno de estos dos se podrá estrenar? ¿Qué intenciones tienes, Julio? Es nuestra intención. La primera intención, cuando el proyecto estaba más o menos desarrollándose y tenía un calendario, era precisamente terminar con tiempo suficiente para quizá haber podido estrenar en la edición 21 del Festival Ópera Prima, que se desarrollará, si todo va bien, a finales de octubre en Tudela. Ya sabéis que es una cita de muchos años, 21 ediciones y un festival muy consolidado en el panorama de festivales nacionales, ¿no? Con ese punto siempre puesto en las primeras películas de directores españoles. No va a poder ser por calendario, también ahí tenemos que ver un poco cómo las circunstancias de la pandemia se evolucionan un poco en el festival, lo vamos a reducir también al máximo el festival, lo que pretendemos mantenerlo, y bueno, el siguiente hito sería pues febrero, marzo del año que viene, pues en la Muestra de Cine Español, que es otro de los momentos importantes del cine en Tudela también. Ha colaborado mucha gente, como os digo, delante de las cámaras y detrás, en los videoforums. Es un proyecto que ha llegado mínimo a 100, 150 personas y estoy seguro de que lo ideal sería tener un estreno con una sala llena, lo que nos permitan las condiciones del aforo. Sin porcentajes, pero ya veremos cómo evoluciona la pandemia. Bueno, si somos, ¿verdad?, muy positivos, pues vamos a bueno, pues soñar, ¿por qué no? ¿No? En un escenario completo, con butaca total y con el cartel de completo de verdad, como nos gustaría, pero si no, ya iremos contando, qué duda cabe, pues cómo se adapta también esa serie de festivales a la situación que vaya tocando, ¿no? el año que viene. Julio, Surcos, ¿por qué? Bueno, Surcos, además, es un título de una película también antigua, de los años 50, es española, una de las mejores películas quizá de esa década, ¿no? Y que siempre sale en todos los rankings, pero más allá de eso, Surcos pues es la tierra, porque también son historias que van pegadas un poco también a la tierra en muchas ocasiones, y son las marcas que nos deja la edad en el rostro, y que eso es, las arrugas. Exactamente, en muchas ocasiones igual nos empeñamos en disimularlas, pero también nos dan personalidad y nos dicen lo que hemos vivido y queda marca indeleble en nuestro rostro, Así ¿no? es, tanto ¿no? para bien como para mal, ¿no? Y tanto, la verdad que cuando vemos, ¿no?, actores, actrices que, bueno, pues prescinden, por ejemplo, de las posibilidades de la cirugía, ¿no?, en pro de la juventud, y se quedan con los surcos de la experiencia vivida y además la defienden, pues siempre es un plus, ¿no? Bueno, aquí estoy dando mi opinión, pero bueno, realmente yo creo que hay que valorar también, ¿no?, esas rayitas que también iluminan. Y qué decir a un director de cine con toda la expresión de las personas que tienen arrugas. Por supuesto, yo lo vais a ver cuando veis la película, pero los rostros de Maribel, que está siendo ahí en pantalla ahora, ¿no?, que tiene ya 70 años, ¿no?, o de Toti, ¿no?, en Las Bardenas, en esa especie de trasunto de una historia verdadera que hemos preparado, ¿no?, con esas marcas en la piel, que él es un agricultor de Tudela, ¿no?, pues yo creo que le dan personalidad y, como te digo, yo creo que son testigos precisamente de la experiencia y una forma muy física y expresiva de marcarlo también en el rostro, ¿no? Así es, nos quedamos con Surcos de Julio Mazarico, que está ya a punto, está ahí cocinándose totalmente, ¿verdad?, en los estudios, en la postproducción, y que la tendremos muy pronto, el año que viene, en ese festival de Tudela, como uno de los grandes estrenos, ese largometraje que firma este director que sabe tanto de cine, ¿no? Julio Mazarico, gracias por venir, un placer de verdad, y suerte, y muchísimas salud, sobre gracias. todo. Eso es, y espero que podáis ver la película cuando toque. Por supuesto, estaremos ahí, en Tudela. Gracias. O donde se estrene. Gracias. Bueno, nosotros seguimos y se ha estrenado, y con éxito, el documental sobre la vida del Drogas. Lo ha dirigido Nacho Leuza, ha pasado por el Festival de Cine de San Sebastián y ha sido un éxito. Ha habido un pase aquí en Navarra Televisión ha estado ahí, y bueno, pues tenemos la opinión de muchas personas acerca de esta historia, ¿no?, que ha ido tejiendo Nacho Leuza en favor de Enrique Villarreal en Drogas. Mi padre solía traerme a orillas del río Arga. El recuerdo que más me viene a la cabeza fue la primera vez que hice chipichapa. Para mí fue como hacer magia. De ser un niño que creía hacer magia con las piedras en el agua, a hacerla incendiando escenarios con su música. De esta historia de los focos, el escenario y tal,
la vida con la gente que me rodea, ¿no? ¿Quién se esconde detrás del drogas y cómo desnudar una vida entera sobre los escenarios en 80 minutos? Y esa recopilación fue hacer un puzzle, ¿no? de toda su vida, porque aparte de todo el material que existía en Internet, que quisimos también desvincularnos un poco de todo lo que la gente conoce ya de Enrique o de esas imágenes que se repiten mucho en Internet. Tras el servicio militar volvió a Pamplona con la idea clara de fundar una banda de rock, Barricada, que ocupó 30 años de su vida. Cuando se acabó Leño, de repente salió Barricada, ¿no? Y dijimos, hostia, menos mal que ha salido alguien como este, ¿no? Desde entonces, el drogas Enrique Villarreal ha cosechado desgracias, música y alegría, y ese es el guión de su documental. Y sí me parece que hay muchos puntos emotivos donde se puede ver ese personaje en su contexto temporal y familiar, ¿no? Actos de magia de Enrique, se va a ver esas experiencias que hace por primera vez, que es lo bonito de la vida, ¿no? Esas primeras veces que haces cosas, como escribir una letra de una canción o su primer chipichapa, que nos va a transportar a nosotros también a esas primeras veces que todos hemos realizado. Y vamos a descubrir a un artista que mucha gente lo conoce, pero vamos a intentar mostrar ese lado más humano, más personal, que creo que nadie lo conoce tan a fondo. Déjate enamorar, deja correrla. Un documental que supone un punto en una historia que sigue buscando gasolina para arder. Yo por lo menos intento ser, no sé, de alguna manera un pellizco en el culo de quien, en fin, pueda escuchar una canción que trate de temas más sociales, ¿no? Porque es la excusa que a mí me sirve para seguir enredando en cualquier tipo de ambientación sónica que me apetezca, ¿no? Entonces, cada vez voy aprendiendo que tener pocos complejos en ese aspecto me llevan a lugares que nunca me hubiese imaginado. Estamos utilizando las pantallas más que nunca. El uso de los dispositivos se incrementa de forma notable en este tiempo de pandemia. Y qué decir sobre todo de la época del confinamiento. Hoy queremos hablar de pandemia y sobre exposición a Internet, también las claves para un desconfinamiento digital. Vamos a analizar las consecuencias para nuestra salud y nuestro bienestar de la alta exposición a las pantallas, sobre todo durante los meses del confinamiento. Y también vamos a tratar de buscar las claves de un uso racional de la tecnología digital ante el incierto futuro. Precisamente centramos la atención en el uso desmesurado de las pantallas en este tiempo de pandemia. Vamos a profundizar en un estudio que plantea el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Charo Sadaba es investigadora en este instituto. ¿Qué tal, Charo? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, profesora Sadaba, por acompañarnos. Por favor. Y también con nosotros Javier García Manglano, también investigador de este Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. ¿Es preocupante realmente el aumento, el incremento del uso de pantallas? Si hablamos de ordenadores, de teléfonos móviles, de todo lo que tiene que ver con la tecnología en este tiempo tan raro, ¿no? de pandemia y de COVID-19. Hombre, los resultados del estudio que nosotros presentamos hoy, gracias al Observatorio de la Fundación La Caixa, lo que se refiere exclusivamente al tiempo del confinamiento y por lo tanto creo que eso también limita un poco el posible impacto que puedan tener los datos tan elevados, ¿no? Y antes preguntaba si es preocupante, lo que desde luego es sorprendente. O sea, la media que hemos alcanzado de uso de pantallas durante el tiempo de confinamiento ha llegado a las 9 horas y cuarto. Entonces uno lo ve y piensa, es una barbaridad, pero que hay que ponerlo en el contexto.
no podíamos hacer otra cosa, estábamos en casa, muchos hemos estado teletrabajando, estudiando a través de la pantalla. Por lo tanto, creo que eso también nos ayuda a entender un poco, al menos poner en contexto esa cifra, que desde luego es muy elevada. 9 horas delante de las pantallas por diferentes motivos, ocio, trabajo. ¿Y qué consecuencias puede tener esto en el análisis que habéis llevado a cabo? ¿Qué consecuencias, sobre todo para la salud y para nuestro bienestar físico y emocional? ¿Qué se observa? Pues lo que se observa es que el bienestar sí que puede ser afectado por el uso de pantallas. Hemos observado que cuando es excesivo en cuanto al tiempo, no de trabajo, sino de actividades pues como conectar con otros, o el entretenimiento, series, videojuegos a veces, pues más de 2 horas al día en alguna de esas actividades está asociado con niveles más bajos de bienestar. Y también yo creo que cabe matizar que no todos los usos son iguales. Por ejemplo, el para qué entras. El uso más negativo que hemos observado, quizá hay 2. Uno es buscar información sobre el coronavirus, que está asociado con gente que quizá tenía ya la preocupación antes y por eso va a buscar información y esa información no le ayuda. Y otro es evadirte de tus problemas. Entonces, bueno, esto también nos dice que los datos hay que interpretarlos con cuidado. Porque claro, la gente que tiene más problemas acude a Internet para intentar evadirse y tiene un bienestar más bajo y no sabemos si es por intentar evadirse o porque tenía problemas anteriormente. Entonces, al final, sacar consecuencias sobre el bienestar, se pueden hacer asociaciones, de momento no causales, pero está claro que la tecnología es un aliado, pero siempre con moderación. Claro, estamos hablando de una encuesta internacional con más de 9.300 respuestas de diferentes países. ¿Hay muchas diferencias entre unos países y otros en el uso de la tecnología y también de cómo nos afecta luego en nuestro día a día? Es cierto que tenemos que tener en cuenta también que como nosotros pretendíamos mirar exactamente el impacto en el momento del confinamiento, esta encuesta en esos países se ha realizado en distintos momentos y por lo tanto no es fácil poder comparar qué ha pasado entre cada uno de estos países. Lo que sí podemos decir es que hay distintos grupos dentro de toda la muestra general que han sufrido particularmente el confinamiento en cuanto a bienestar y son en concreto los jóvenes, las mujeres y las personas con menor formación, con menores niveles de formación. Estos 3 grupos demuestran tener menores niveles de bienestar. Claro, cuando hemos estado confinados tanto tiempo en casa, es verdad que muchos profesionales, psicólogos por ejemplo, nos recordaban e insistían en la conveniencia de desconectarnos digitalmente y prescindir en cierta medida de, pues de la información relativa a la pandemia, a la evolución de la pandemia, sobre todo por nuestro bien, por nuestra serenidad, nuestra tranquilidad. ¿Observáis también esto en el estudio? Sí, de hecho desde el principio quisimos saber. Claro, nuestro foco son las pantallas, pero quisimos saber cuánta gente y qué hacen fuera de las pantallas, cuánta gente utiliza o se está dedicando a hobbies, a deporte, ejercicio. Entonces hicimos preguntas sobre esto y la verdad es que son de las más interesantes de la encuesta, o de los resultados por lo menos. Hemos descubierto que la gente que ha utilizado más el tiempo para hobbies sin pantallas, cocinar, leer, escribir, escuchar música, tienen un bienestar más alto que los que han dedicado menos tiempo a esos hobbies. Y también el deporte, el ejercicio físico. Casi todo el mundo descendió en la cantidad de deporte que hacía, pero aquellos que consiguieron mantener niveles más altos de ejercicio físico, a veces incluso con uso de tecnología, porque algunos han descubierto entrenadores virtuales, pero en todo caso más deporte y más hobbies sin pantalla, mayor bienestar. Y esto es una de las conclusiones que más nos ha gustado. Clara, sin duda, ¿no? Y muy positiva y a tener en cuenta también para el futuro, porque es verdad que los datos avanzan también aquí en Navarra y la perspectiva es bastante incierta de momento, ¿no? Profesora Sádava, distanciamiento social, eso lo estamos viviendo todos y sufriendo también en la universidad de forma muy notable, ¿no? La falta de relación directa con las personas. ¿Qué dicen los jóvenes en relación con este tema? ¿Está poniéndonos un agravante muy notable en su vida? Sí, o sea, de hecho, una de las conclusiones que nosotros extraemos de este dato de que los jóvenes son el grupo más perjudicado en términos de bienestar personal, o sea, su bienestar ha decrecido en mayor medida que otros grupos, tiene que ver precisamente con que el confinamiento ha impactado mucho en sus estilos de vida, donde la socialización juega un papel clave.
Al mismo tiempo, como antes decía Javier, no todo tiene como sus dos caras. Al mismo tiempo, otra de las cosas que nos ha permitido ver el estudio es que aquellas personas que tienen mejores relaciones sociales de más calidad, relaciones sociales y familiares de mayor calidad, han resistido mejor. Por lo tanto, hay que intentar encontrar ese equilibrio entre tener buenas redes sociales, en el buen sentido de la palabra, o sea, de amigos, de familiares, buen contacto con esos amigos, y luego quizá llegamos a otra situación en la que la manera de mantener esos contactos va a pasar necesariamente por la tecnología, pero tenemos que tener, ¿no?, el equilibrio de las dos cosas, ¿no? Claro, la atención se ha puesto en los jóvenes, pero jóvenes que también opinan de los mayores, más o menos afectados por todo lo concerniente a la tecnología, que nos permite, ¿no?, tener una vida mejor, pero que también a veces nos perjudica psicológicamente. Sí. A nosotros nos sorprendió esta relación entre bienestar y edad durante el confinamiento, porque realmente los mayores podrían estar más preocupados porque el impacto del coronavirus sobre ellos, en caso de ser contagiados, pues es mucho más grave. Pero sí que es cierto que los jóvenes, en cierto modo, lo que ellos mismos dicen es que el encierro, el tener que cortar con su ocio, tiempo libre, pues ha sido una carga. Yo creo que muchos empezaban el confinamiento con cierta novedad, incluso, vamos a casa, ¿no? Eso por lo menos así anecdóticamente pues se ve. Pero al cabo de unas semanas, que nosotros empezamos el estudio 2 semanas después del estado de alarma, lo que sí que se observa es que los jóvenes están pasándolo mal realmente. Casi un 40% de ellos dicen que el confinamiento ha supuesto un descenso serio en su nivel de bienestar. Y al final las hipótesis son esas, que su estilo de vida, en cierto modo, ha cambiado más que el de los mayores y por eso el impacto ha sido mayor para ellos. ¿Con qué grado de incertidumbre están mirando el futuro también la población joven, los estudiantes? ¿Cómo está este sector de la población ante lo que pueda suceder, sobre todo ante los interrogantes que tenemos delante? Es una pregunta muy interesante porque además tenemos que recordar que para este grupo de edad el presente es particularmente importante. Es decir, ellos son conscientes de la importancia del futuro, pero conjugan peor el futuro. O sea, la gratificación instantánea que obtienen de las cosas es en muchas ocasiones mucho más urgente en su caso, ¿no? Y entonces por eso gestionan peor la incertidumbre y por eso probablemente también su nivel de malestar haya crecido, porque ante la dificultad de no saber qué va a pasar, probablemente un abuelo o una abuela con una cierta edad tiene más experiencia de la vida y más recursos vitales para poder decir, pues ya veremos, ¿no? Y en cambio alguien joven lo sufre de una manera distinta, ¿no? Porque para él ese presente es algo mucho más urgente, ¿no?, más radical. Entonces, los jóvenes lo están pasando mal. También es cierto que estamos viendo, ¿no?, y aparecen en los medios todos los días, a veces conductas entre el grupo joven, conductas referentes a cómo se viven las medidas, ¿no?, que nos indican por las autoridades sanitarias, que quizá no son las más ejemplares, ¿no? Por otro lado, también se quejan de que aparentemente estamos como poniendo el foco en ellos y hay otras personas que no son solo ellos que tampoco están viviendo bien esas normas, ¿no? Y entonces yo creo que para los jóvenes hay que entender que es complicado, pero es complicado también por su propia circunstancia vital y de proceso de maduración, ¿no? Y luego ellos piensan, pues, ¿qué va a pasar cuando acabe mis estudios? Y voy a tener trabajo. Y entonces eso les genera todavía mucha más incertidumbre. Crea cierta zozobra, desde luego, ¿no? Porque no se sabe qué puede pasar, pero que no está en nuestras manos, así que esperemos, ¿no?, que se vaya doblegando la curva y de alguna manera todos podamos vivir mejor, pero de momento esto tan solo es un deseo. Los datos son realidades, ¿no?, que aportan los propios alumnos, estudiantes, jóvenes de todo el mundo, preocupados también por la situación pandémica. Profesores García Manglano y Sadaba, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por el trabajo y esperemos que la luz sea más brillante, ¿no?, y que tengamos más suerte en el futuro. Gracias, de verdad. Gracias. Y nosotros seguimos y lo vamos a hacer viendo las consecuencias de la COVID-19 en nuestro organismo. Vean. Trujal Mendía de Arroniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Los pulmones no serían los únicos órganos afectados por el coronavirus. Un estudio preliminar de la Clínica Universidad de Navarra ha encontrado evidencias de que el virus se extiende también a otros órganos como el hígado o los riñones. Los daños que hemos encontrado, y esto está descrito, no son específicos del virus. Es un daño pulmonar agudo que se describe secundariamente a muchas otras causas, pero en estos pacientes es la verdad que se ha desarrollado de forma muy rápida. Pues lo que está descrito en la literatura es afectación renal y hepática sobre todo. Nosotros, como te digo, no hemos visto afectación clara, un daño que comprometa la funcionalidad de estos órganos, pero sí que se empiezan a describir daños en otros órganos. El estudio surge durante la pandemia para intentar esclarecer la alta mortalidad que estaba dejando el virus. Con el consentimiento de las familias comenzaron a hacer biopsias post-mortem para ver el daño real que el virus produce en los órganos. Cuando nuestros compañeros clínicos constataban que los pacientes fallecían rápido, no sabíamos por qué, haciendo estas biopsias post-mortem, con la idea de intentar ver qué es lo que estaba pasando, cuál es el daño real y físico que este virus produce en los órganos y que da lugar a esta mortalidad tan alta, ¿no? Un estudio multidisciplinar con implicaciones para el tratamiento de pacientes positivos. Es un estudio muy preliminar, la verdad es lo primero, es pues lo que nos fuimos encontrando en el día a día con los primeros 10 pacientes. Esto nos ha dado un poco de luz y nos ha empezado a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Si conocemos la patología que produce, daño alveolar difuso, trombosis, etcétera, etcétera, los clínicos pueden, digamos, que ir modificando ese puzzle de fármacos que se intenta dar primeramente a ciegas y ahora cada vez un poquito más dirigido. ¿En qué ambiente inmune está ese daño, ¿no? Sobre todo en los pulmones? Bueno, hay tanto que hacer que cualquier cosa realmente es bienvenida en esta patología. El equipo médico ha expresado su agradecimiento a los pacientes y familiares por su contribución con la investigación, misma que continúa con más pacientes, ahora centrada en la carga viral y el sistema inmune. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Y nos despedimos ya, como siempre, agradeciéndole su confianza y su compañía. Volveremos mañana con nuevas historias. Hoy les contamos que mañana estará con nosotros la consejera Ana Ollo. Con ella hablaremos, entre otras cuestiones, de memoria histórica y de convivencia. Serán dos de los temas que abordaremos mañana a partir de las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí, un placer como siempre. Y ya saben, les esperamos. Adiós.